La justicia en el túnel de Ernesto Sabato y El extranjero de Albert Camus. En esta edad contemporánea, la moralidad y la justicia se presentan como ejes que rigen y organizan a las sociedades y el comportamiento humano. Estas determinan lo que es considerado éticamente aceptable y no, y de la misma manera están encargadas de regular la convivencia a través de sistemas jurídicos. La moral es un valor social, un constructo que toma sus bases en la dignidad y de esta surgen los derechos, y estos últimos son respaldados por los sistemas encargados de proveer justicia a víctimas de daños y atentados contra la dignidad. Esta justicia puede verse en obras como El túnel de Ernesto Sabato o El extranjero de Albert Camus, en las cuales los personajes principales cometieron uno de los crímenes de mayor magnitud, el asesinato, un crimen que ambos personajes los dejó en la cárcel. Cabe añadir que tanto la moral como la justicia son nociones que no llegan a ser ni absolutas ni objetivas, sino que están basadas y construidas a partir de valores culturales, históricos y subjetivos que llegan a generar distintas formas de percibir un crimen individual. Es por esto que en ambos protagonistas podemos ver que tras la violación de los principios ya mencionados, se les puede juzgar no solo por sus actos, sino también por las actitudes que tienen y por su relación con la moral social. En este comentario analizaré las tensiones que llegan a haber entre la subjetividad moral, la estructura judicial y la condena. El túnel de Ernesto Sabato inicia con la siguiente frase, abro cita, basta decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Cierro cita. Y desde estas primeras líneas se puede ver un poco el carácter de Castel, que parece no presentar arrepentimiento alguno, afirmando su crimen aparentemente sin mucho que agregar. Este personaje es un hombre consumido por la obsesión y a la vez por el aislamiento. Se puede decir que él tiene una visión distorsionada de la realidad, lo que lo conduce al asesinato. La relación amorosa que tiene con María Iribarne, el objeto de su obsesión, no es una historia de amor convencional, sino que es más una proyección de la desesperación que tiene el personaje, que presenta conductas posesivas y controladoras que se disfrazan de afecto. Castel intenta justificar sus celos y la violencia de su persona bajo su ética y lógica propia que vincula el amor como un dominio absoluto. Y esto puede verse en sus palabras cuando dice, abro cita, un día la discusión fue más violenta que de costumbre y llegué a gritarle puta. Cierro cita. En este acto impulsivo se ve una muestra de su posesividad tormentosa. La forma en la que Castel ve la justicia es sumamente personal, puesto que él no intenta ni busca reparar acciones de María, sino que tiene el objetivo de castigar lo que él percibe como una agresión a sus emociones debido a sus celos, puesto que Castel llega a la conclusión de que María finge y actúa placer al estar con él más que ser algo genuino. Valdría la pena decir que el asesinato de María Iribarne puede interpretarse como la forma de Castel de darle fin a su proceso de alienación, en el que la realidad es puesta por debajo de su visión narcisista del mundo. El personaje y figura de Castel ayuda a reflexionar acerca de la relación entre la justicia y la responsabilidad de los individuos. Y nos podemos cuestionar, ¿hasta qué punto la sociedad puede justificar un crimen por motivos psicológicos? Es necesario tomar en cuenta que actualmente los tribunales consideran aspectos relacionados con la salud mental del acusado, pero esta justificación no es aceptada de manera igual alrededor del mundo. Puedo también decir que Castel se percibe a sí mismo como un hombre que fue llevado a su límite por una mujer a la que no pudo comprender ni controlar por completo y lo llevó a la desesperación. Castel justifica su crimen como una reacción que no podía ser evitada cuando le dice a María, abro cita, tengo que matarte, María, me has dejado solo. Cierro cita. Y lo expresa como una obligación, el tener que hacerlo. Parece que él sintiera que no tiene otra opción, que es lo que se debe. No estaría alejado de decir que su amor se presentó como una patología que lo afectó psicológicamente y que a sus ojos justifica su crimen. Por otro lado, Mersault en El extranjero presenta un gran contraste. Este personaje pareciera estar increíblemente marcado por la apatía y la indiferencia ante los acontecimientos de su vida, presenta reacciones frías que son señaladas de manera despectiva bajo el lente de la sociedad. El extranjero inicia con abro cita, hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Cierro cita. Desde esta primera línea parece que se estableciera una distancia entre el protagonista y la sociedad, precisamente por la apatía y frialdad con la que Mersault aborda el tema de la muerte de su madre. El gran problema de Mersault no es que él carezca de emociones, sino que es un individuo que pareciera incapaz de ajustarse a las expresiones sentimentales que la sociedad espera. Tras el asesinato de un árabe en la playa a causa de la sensación de calor que dominaba a Mersault, el juicio no se torna ante el crimen cometido. En lugar de esto, se centra en la incapacidad del acusado de mostrar arrepentimiento alguno ante las acciones que cometió
y posteriormente se enfoca en la forma en la que actuó tras la muerte de su madre. Abro cita. No mostró el menor remordimiento. Su corazón está vacío. Cierro cita. Estas son las palabras que ocupa el fiscal en el tribunal para describir las actitudes del personaje principal de la novela. La condena que se le otorga a Marsol, más que ser por su crimen, parecía que es debido a su actitud ante la vida, una actitud que sigue el absurdismo de Camus. La figura que Camus construye con Marsol podría ser vista como una crítica a la justicia, presentada como un sistema que no solo ve las acciones sino las emociones, y basa sus condenas en estas. Esta obra muestra cómo la falta de conformidad o deseo de seguir las expectativas sociales sobre situaciones como el dolor y el remordimiento se ven interpretadas como formas de indicar la culpabilidad de una persona y de influenciar el flujo que tendrá el juicio y la condena que será otorgada. Se puede ver un gran contraste entre la forma en la que las obras abarcan la justicia y cómo la sociedad y la moralidad se ven entrelazadas con esta, lo que nos revela las complejidades que pueden ser encontradas en los sistemas de justicia que son influenciados culturalmente. Mientras que Castell se ajusta al arquetipo de un criminal que cae en un crimen pasional, puesto que es consumido por su pasión destructiva, Marsol es un encarnamiento de la indiferencia y del absurdo de la existencia. Ambos personajes son acusados de un mismo crimen, pero condenados por cuestiones distintas. Castell por su obsesión y conductas violentas, Marsol por su apatía y su alejamiento de los códigos morales establecidos. Las situaciones que podemos ver en las novelas que son aplicables a ciertos sistemas jurídicos en la actualidad nos llevan a cuestionar si la justicia se basa realmente en los hechos objetivos o si en realidad se ve influenciada por factores subjetivos como la percepción del público o las expectativas sociales. Tomando en consideración una postura psicológica, podemos observar en la conducta de ambos personajes ciertos aspectos que podrían ser tomados por la justicia para moldear el juicio, ya sea para defender o no a los asesinos. Castell muestra rasgos que podrían ser de un trastorno paranoide, ya que se percibe cierta desconfianza extrema y celos patológicos. Él tiene una necesidad de controlar a María y se muestra incapaz de aceptar una relación con incertidumbres, lo que lo vuelve una persona de pensamiento rígido e inclusive distorsionado. Por el otro lado, Marsol podría analizarse como un personaje incapaz de identificar o expresar sus emociones. No se ve capaz de reaccionar de la manera que la sociedad espera ante la muerte de su madre y ante su propio juicio. Y esto no es debido a que rechaza las normas establecidas, sino que psicológicamente está desconectado de lo que serían respuestas emocionales convencionales, vistas en el resto de la sociedad. Asimismo, al analizar estas obras se puede reflexionar acerca de la influencia de la literatura en la percepción que se tiene de justicia. Después de todo, si la opinión pública es capaz de moldear las decisiones y juicios de un acusado, las narrativas que se construyen alrededor de la historia de criminales o acusados también juegan un papel importante. Y nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto las historias que leemos afectan la capacidad que tenemos para emitir un juicio moral de una persona? ¿Podría ser que el contenido que consumimos está normalizando los crímenes o distorsionando nuestra propia percepción de la moralidad y los límites de la justicia? Podemos decir que en las redes sociales y en los diversos medios de comunicación se crean historias que nos muestran a villanos y héroes que son más objetivos de lo que pensamos, se basan en emociones, más en emociones que en evidencias. De esta manera se ve reforzada la idea de que la justicia pierde su imparcialidad y se denota en esta la construcción a base de las culturas y el contexto social, que está en constante evolución debido a los cambios sociales cada vez más evidentes. Entonces podemos decir que las emociones juegan un papel sumamente importante y crucial en la forma en la que la justicia es administrada. Vemos a Castell, que es castigado por su manera posesiva y violenta de amar, y también vemos a Marsol, que es condenado a muerte por su ausencia de emociones evidentes. Lo que se ha discutido durante este tiempo nos lleva entonces a una conclusión que podría ser inquietante. La sociedad y los sistemas jurídicos no solo penalizan los actos y los crímenes, sino que también las actitudes y la disposición emocional del acusado. Esto implica que la práctica de la justicia depende en parte del ámbito legal y los documentos que se tienen estableciendo las normas, reglas y sanciones. Además, también dependen de la conformidad de la persona acusada ante los códigos morales y sentimentales impuestos o remarcados por la sociedad. Es por esto que el túnel de Ernesto Sabato y el extranjero de Albert Camus nos hacen cuestionarnos y reconsiderar la forma en la que la justicia se lleva a cabo y a su vez distintas formas en la que ésta se ve altamente influenciada por la moralidad y crítica social en conjunto. Podremos concluir a su vez que el castigo no siempre es coherente o alineado con la gravedad o magnitud objetiva del crimen en cuestión, sino que está sumamente ligada a la percepción colectiva y el consenso sobre las conductas y actitudes que tiene el acusado.
Esto es especialmente importante en la actualidad, ya que nos encontramos en una realidad en la que los juicios se han vuelto mediáticos y la opinión pública tiene tanta influencia como las pruebas objetivas de un crimen. Por ende, ¿hasta qué punto la justicia es verdaderamente imparcial si se llega a evaluar el psique del acusado más que el crimen perpetuado? Con estas obras podemos ver hasta cierto punto cómo el sistema judicial está abierto a abismos en los que se dejan de lado las pruebas contundentes de las acciones para darle paso a la evaluación actitudinal del sujeto acusado y la ansiedad y expectativas sociales. Valdría la pena recalcar que en estas obras la condena fue impartida a los acusados efectivamente e inclusive recibieron una mayor condena de la que hubiesen recibido si no se tomara en cuenta aspecto alguno por demás de las evidencias. Pero aún queda la implicación de lo que pasaría si la opinión pública desea defender al acusado y podemos terminar con la pregunta. ¿Acaso sería que el sistema jurídico reduciría la sentencia aun si hay pruebas altamente acusatorias? En caso de que la sociedad vea al acusado y sus actitudes éticamente aceptables en relación con el crimen cometido.